La Tierra hueca. El mayor descubrimiento geográfico de la historia. Raymond Bernard. Capítulos 10, 11 y 12. Capítulo 11. OVNIs o platillos voladores en épocas antiguas. ¿Visitaron la Tierra alguna vez los seres superiores del espacio? Cada época interpreta los hechos inusuales en el lenguaje de su propia experiencia, ya sea Ezequiel que describe objetos del cielo en la simbología de los ángeles y de gemas preciosas, el monje laurense, en 776 después de Cristo, que se maravillaba ante los escudos de llamas que venían del cielo y escupían fuego a los sayons que tomaban Sigiburgo, o los hombres modernos que especulan que los ovnis son de origen extraterrestre. Ahora que los astrónomos alimentan la creencia de que existe vida en todo el universo, por supuesto que se especula con que los hombres espaciales pudieron aterrizar en este planeta en tiempos pasados. ¿Existe evidencia? Durante más de 2000 años, casi todos los grandes intelectuales de Grecia y Roma lo consideraron evidente, aunque la mayoría de los registros de la antigüedad han sido destruidos. En los textos clásicos que han sobrevivido, hay abundante evidencia de ovnis y probable intervención extraterrestre. Nuestros teólogos descartan a los antiguos dioses como antropomorfismos de fuerzas naturales, como si durante siglos, razas enteras fueran a basar sus vidas cotidianas en relámpagos y truenos. Sin embargo, la lógica indica que los antiguos dioses de Egipto, Grecia, Roma, Escandinavia y México no eran espíritus sin cuerpo o simbolismos antropomorfos, sino hombres espaciales de los cielos. Parece que después de las grandes catástrofes recordadas en las leyendas, los dioses se retiraron y, desde entonces, se han conformado con vigilar la tierra, excepto por una ocasional intervención en los asuntos humanos. Apollodoro escribió: el cielo fue el primero en dominar el mundo entero. Es obvio que se refiere a la dominación de los seres espaciales. El emperador romano Julián dijo: debemos creer que en este mundo algunos dioses aterrizaron. Esquilo, Eurípides, Aristófanes, Plauto y Menandro suelen presentar a Deus ex machina, un dios de una máquina, para desenredar la trama de sus obras teatrales. Aristóteles, Platón, Plinio, Lucrecio y la mayoría de los otros filósofos creían que los dioses eran superhombres que vivían en los reinos de arriba. Hace un siglo, un almacenero alemán, Heinrich Schliemann, utilizó la Ilíada como guía para desafiar el ridículo de los profesores y desenterró Troya. ¿Podremos desenterrar registros de naves espaciales en otros clásicos? Algunos ejemplos de los trabajos de antiguos escritores e investigados en busca de referencias a ovnis son los siguientes. En el año 498 a.C. Castor y Pólux fueron vistos peleando en nuestro ejército, a caballo. Tampoco olvidamos que cuando los locrianos derrotaron al pueblo de Cretona en una batalla en las orillas del río Sagra, se supo el mismo día en los Juegos Olímpicos. Se han oído voces de los faunos, y deidades han aparecido en formas tan visibles que movieron a todos los que no son insensibles o están endurecidos hasta la impiedad a confesar la presencia de los dioses. En el año 325 a.C. allí, en la quietud de la noche, se dice que los dos cónsules recibieron la visita de la misma aparición, un hombre de estatura más grande que la humana y más majestuoso, que declaró que el comandante de un lado y el ejército del otro debían ser ofrendados a los dioses infernales y a la madre tierra. Cicerón. Sobre la naturaleza de los dioses, libro 1, capítulo 2. En el año 223 a.C. en Ariminium, una luz brillante como el día resplandeció a la noche. En muchas partes de Italia, se hicieron visibles 3 lunas a la vez. Lmo, Historia, libro VI, capítulo 11. En el año 222 a.C. también 3 lunas habían aparecido de una sola vez, por ejemplo, durante el consulado de Gnaeus Domicio y Gayo Fanio. Dio Casio, Historia Romana, libro I. En el año 218 a.C. en el distrito de Amiterno, se vieron de lejos, en muchos lugares, apariciones de hombres con vestimentas blancas. La esfera del sol se achicó. En Praeneste, había lámparas que brillaban en el cielo, en Arpi, un escudo en el cielo. La luna luchó con el sol y, durante la noche, se vieron 2 lunas. Naves fantasmas aparecieron en el cielo. Plinto, Historia Natural, libro I, capítulo 32.
En el año 217 a.C. en Faleri, el cielo parecía rasgado por una gran fisura, a través de la cual brillaba el sol. Livio, Historia, libros Xi. En el año 214 a.C. en Adria, se vio un altar en el cielo y, a su alrededor, las figuras de hombres en ropaje blanco. Livio, Historia, libros Xi, capítulo 1. En el año 163 a.C. en el consulado de Tiberio Graco y Manio el joven, en Capua, se vio el sol de noche. En Fromice, se vieron 2 soles de día. El cielo estaba encendido. En Cefalenia, parecía que una trompeta sonaba desde el cielo. Hubo una lluvia de tierra. Una tormenta de viento demolió casas y destruyó las cosechas. A la noche, brillaba un aparente sol en Pisaurum. Julio Obsequens, Prodigiorum Liveu, capítulo 66. En el año 122 a.C. en Galia, se vieron 3 soles y 3 lunas. Obsequens, Prodigiorum. En el año 91 a.C. cerca de Spoleto, una bola de fuego dorada rodó hasta el suelo, aumentó de tamaño, pareció elevarse del suelo hacia el este y era lo suficientemente grande para tapar el sol. Obsequens, Prodigiorum, capítulo 114. En el año 85 a.C. durante el consulado de Lucio Valerio y Cayo Mario, un escudo de fuego que echaba chispas corrió por el cielo. Obsequens, Prodigionum, capítulo 114. En el año 66 a.C. en el consulado de Naus Octavio y Gaius Guetonio, se vio una chispa caer de una estrella e incrementar en tamaño a medida que se acercaba a la Tierra. Luego de hacerse tan grande como la luna, emanó una especie de luz nebulosa y volvió al cielo, transformada en antorcha. Este es el único registro de la ocurrencia. Fue vista por el procónsul Silenus y su séquito. Plinio, libro de Historia Natural, libro I, capítulo 34. En el año 48 a.C. cayeron truenos sobre el campamento de Pompeyo. Un fuego apareció en el aire encima del campamento de César y cayó sobre Pompeyo. En Siria, 2 jóvenes anunciaron el resultado de la batalla, en Tesalia, y desaparecieron en el aire. Plinio, Historia Natural, libro I, capítulo 35. En el año 42 a.C. en Roma, brilló una luz tan fuerte en la noche, que la gente se levantó para empezar a trabajar como si fuera el amanecer. En Murtino, se vieron 3 soles alrededor de la tercera hora del día, que se unieron en una sola esfera. Dio Casio, Historia Romana, libro I. En un año indeterminado antes de Cristo, ¿con qué frecuencia nuestro Senado ordenó a los magistrados consultar los libros de la Sibila? Por ejemplo, cuando se vieron los 2 soles o las 3 lunas y cuando se notaron las llamas de fuego en el cielo, o en la ocasión que el sol salió de noche, cuando se oyeron ruidos en el cielo, y el cielo mismo pareció estallar y se veían extraños globos en él. Obsequens, Prodigiorum, capítulo 130. En el año 70 después de Cristo, el 21 de mayo, un fantasma demoníaco de increíble tamaño. Pues antes de atardecer, aparecieron en el aire, sobre todo el país, carrozas y tropas armadas que andaban entre las nubes y en ciudades vecinas. Cicerón, sobre la adivinación, libro I, capítulo 43. En el año 193 después de Cristo, 3 estrellas de repente se vieron alrededor del sol, cuando el emperador Juliano, en nuestra presencia, ofrecía el sacrificio del hechizo frente al Senado. Estas estrellas eran tan claras, que los soldados las miraban sin cesar y las señalaban unos a otros. Josephus, Guerra Judía, libro Xi. En el año 217 después de Cristo en Roma, además, un espíritu con aspecto de hombre llevó un asno hasta el Capitolio y luego al palacio, en busca de su amo, ya que decía que Antonino estaba muerto y que Júpiter era emperador ahora. Al ser arrestado por esto y enviado por Materminus a Antonino, dijo: iré como pides, pero no veré a este emperador, sino a otro. Y cuando llegó a Capua, se desvaneció en el aire. Dio Casio, Historia Romana, libro Xi. Las referencias citadas son solo muestras de la evidencia disponible. Tomemos en cuenta a 5 autores,
Julius Obsequens registró 63 fenómenos celestiales, Livio, 30, Plinio, 26, Dio Casio, 14, Cicerón, 9. Los romanos creían con fervor que dos hombres extraños a caballo, más altos que los hombres comunes, de igual edad, altura y belleza, salvaron el día para póstumo en el lago Regillus y, que ese mismo día, aparecieron en forma milagrosa en el foro, anunciaron la victoria y partieron para siempre. Un historiador contemporáneo describió dos escudos brillantes que escupían fuego por los bordes y disparaban una y otra vez contra las columnas de Alejandro el Grande en la India, provocaban estampidas de caballos y elefantes, para luego retornar al cielo. Cuando recordamos que Rómulo fue llevado al cielo por el viento, mientras juzgaba a su sucesor, Numa Pomilio sobre la colina palatina por utilizar armas mágicas, que Livio, Plinio el Anciano, y Julio Obsequens nos hablan de las voces misteriosas, trompetas celestiales, hombres con vestimentas blancas flotando sobre aeronaves, varios soles y lunas al mismo tiempo, estrellas nuevas repentinas y apariciones sobrehumanas que descienden sobre el hombre y luego desaparecen en el aire, sentimos que leemos las maravillas de la Biblia. Por algún extraño retorcimiento de la mente, veneramos prodigios en la antigua Palestina como manifestaciones de Dios, y desdeñamos fenómenos idénticos que ocurrieron en el mismo momento a solo unos cientos de kilómetros. La evidencia existe, solo tenemos que revisarla. Capítulo 12. Platillos voladores, propulsión y relatividad. Si solucionamos el problema de los ovnis, se abrirá todo el universo para el hombre. La siguiente es una teoría que tal vez ayude a explicar esto. En los últimos años nos han visitado gran cantidad de aeronaves extrañas. En realidad, es probable que haga tiempo que ocurren estas visitas, tal vez por lo que llamamos períodos geológicos. Sin embargo, en 1947 o un poco antes, la cantidad de visitas se incrementó mucho. Desde ese año, un gran número de personas alrededor del mundo ha visto los famosos platillos voladores, u objetos voladores no identificados, ovnis. En los últimos años, observadores han visto estas naves realizar maniobras acrobáticas de sorprendente naturaleza. Pareciera que la mayoría de los platillos no depende de una propulsión conocida para nuestra ciencia o, por lo menos, hasta hace poco. Hay muy pocos registros de naves con propulsores y, aunque algunos tienen motores a reacción, a chorro o cohetes puros, muchos ni siquiera tienen esto. En realidad, los platillos voladores típicos flotan encima de la Tierra sin un medio visible de sostén y, luego, se van a una velocidad realmente increíble a alguna otra parte del globo. La falta de un sistema de propulsión conocido capaz de tales efectos ha llevado a muchas personas a especular que los dueños de los platillos han podido dominar la física de la gravitación. El sistema de propulsión utilizado debe aplicar, de alguna manera, lo que se suele llamar antigravedad. Casi no hay forma, por lo menos en cuanto hombres comunes y expertos pueden ver, de explicar cómo pueden mantenerse suspendidos encima de la Tierra sin propulsión ni mecanismos de elevación. Un enigma muy relacionado es el típico movimiento de los platillos voladores, pues no solo parecen haber conquistado la gravedad, sino también la inercia. Muchos informes, algunos, aparentemente auténticos, cuentan de ovnis que aparecen en forma repentina de la nada y desaparecen en un instante. A menos que utilicen un truco óptico, los platillos tienen que ser capaces de una aceleración realmente extraordinaria. Otro aspecto típico de los platillos voladores, que aparece en la prensa local de todo el mundo, es el objeto visto que pasa a cientos de kilómetros por hora y luego, de repente, moverse a lo que deben ser miles de kilómetros por hora. Además de estas aceleraciones lineales extraordinarias, los platillos parecen engañar la inercia en otros aspectos. Cuando están a velocidades muy altas, parecen doblar en perfectos ángulos rectos e, inclusive, revertir la dirección, sin resultados desastrosos para su estructura o su tripulación, si es que existe. Al menos dos de mis amigos me han contado que vieron platillos voladores moverse por el cielo a velocidades muy elevadas y doblar en ángulo recto. Otro buen truco es que parecen poder moverse por la atmósfera a velocidades y niveles de densidad de aire que son incompatibles con toda tecnología de conocimiento público.
A medida que un objeto se mueve por el aire, la fricción de las moléculas que golpean contra la superficie hace que el material se caliente. En nuestros interceptores de reacción a chorro hacen falta sistemas de enfriamiento. Todos sabemos que los meteoros que entran en la atmósfera de la Tierra y los conos de los misiles que reingresan en la atmósfera terrestre se calientan a tal punto que, en muchos casos, se desintegran o se queman por completo. Los ovnis se mueven a una velocidad comparable en una atmósfera más densa y, sin embargo, no presentan estos efectos. Para estar seguros, suele aparecer luminosidad a su alrededor, en especial a la noche, y ocasionales rastros de humo de vapor aparecen, pero la máquina sobrevive. Esto resulta muy curioso para los hombres de los misiles. Lo que está en juego en todas estas maniobras es nuestra comprensión de las leyes de inercia que gobiernan este mundo. Isaac Newton fue el primero que las formuló con claridad en su principio doble de que un objeto en descanso tiende a seguir en descanso a menos que se le aplique una fuerza, y si se le aplica una fuerza, tiende a moverse en la dirección de la fuerza aplicada y en proporción a esta. Estas leyes newtonianas de inercia todavía son la base de gran parte de nuestra visión científica, pero si las combinamos con las fuerzas de atracción molecular de la materia, que están igualmente fijadas en el orden de la naturaleza, o esto creemos, el comportamiento de los platillos se vuelve muy difícil de explicar. Cuando los platillos se aceleran de 0 a muchos miles de kilómetros por hora en solo unos segundos, ¿por qué no queda destruida su maquinaria interna, junto con los miembros de la tripulación? Cualquier persona que haya conducido en una curva a una velocidad demasiado elevada, conoce la persistente tendencia del vehículo a seguir por el curso original de movimiento contra la fuerza de los neumáticos y el mecanismo de dirección. Asimismo, cuando un platillo volador hace una curva repentina, si tomamos en cuenta que viaja a miles de kilómetros por hora, porque las moléculas o cristales de la estructura metálica no se rompen en pedazos a raíz de la gran tensión, de acuerdo con las leyes de la inercia. Por último, cuando los platillos vuelan por la atmósfera, porque las moléculas de la atmósfera, que golpean contra el platillo, no crean calor por la fricción y queman el objeto. Este comportamiento tan llamativo es lo que llevó a muchas personas a creer que los platillos voladores no son reales. Los objetos materiales no pueden comportarse de esta manera. Los platillos deben ser luz en movimiento, ilusión óptica, espejismos, difracción de luz, lentes atmosféricas o fantasmas o espíritus. El director del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea comentó con sagacidad, después de las observaciones en el aeropuerto de Washington hace unos años, que él, es decir, la Fuerza Aérea, no tenía nada con energía infinita y sin masa. Cualquier persona entrenada en física no relativista cree que sería imposible que una masa se comportara como lo hacen los ovnis. Sin embargo, el problema con este argumento es que, los platillos existen. Han sido fotografiados. Devuelven imágenes de radar firmes. A corta distancia, parecen naves hechas de metal o materiales transparentes similares al plexiglas. Aparte de todos sus trucos extraños, parecen tener todas las características de los objetos materiales duros, diseñados, fabricados, manufacturados, etc. Si los platillos son vehículos sólidos reales, debemos revisar nuestros conceptos sobre la naturaleza en uno de dos temas. O concluimos que nuestro conocimiento de las reglas que unen a los átomos y a las moléculas es incompleto, o debemos revolucionar nuestra idea de la inercia. Si las dos alternativas estuvieran fuera del alcance de la ciencia moderna, no habría razón para preferir una por encima de otra. Sin embargo, hay una manera de explicar los platillos dentro de la teoría de la física moderna. Para ello es necesario pasar a las alturas abstractas de la física, en particular a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Antes de asustarnos, aclaremos que la teoría general no es tan compleja e intrincada como parece. Su reputación de difícil viene de que, para captarla, hace falta una transvaluación en nuestro modo de sentir con respecto al mundo. El concepto de la inercia de Newton nos dice que un objeto se queda en su lugar a menos que se le aplique una fuerza y que, cuando se aplica esa fuerza, el objeto se mueve con esa fuerza. Newton había mezclado las ideas de por qué existe la inercia.
en un punto de su filosofía en Naturalis Principia Mathematica, principios matemáticos de naturaleza filosófica, eso es casi inherente a la materia. En otro, la fuerza de la inercia o fuerza centrífuga surge de algo llamado espacio absoluto. La persistencia de la materia en su estado, según Newton, viene de su relación con el mundo absoluto del espacio, más final que cualquier sistema material que se nos ocurra. Esta idea de Newton nunca resultó satisfactoria y, en la última parte del siglo XIX, el físico austríaco Ernst Mach volcó su pensamiento crítico a esto. Mach, que todos conocernos por sus números Mach de la aerodinámica, también fue un precursor del Círculo de Viena, que desarrolló el positivismo lógico. Para él, todo lo que estaba más allá de la observación, como el espacio absoluto, no existía. Por lo tanto, propuso que la inercia era una referencia a toda la materia en el universo. Con esto quiso decir todas las estrellas fijas. Hoy en día, cuando sabemos que el cosmos está compuesto de un vasto número de estrellas, agrupadas en un gran número de galaxias, esto se refiere a todas las galaxias. Para Mach, un objeto sujeto a las leyes de la inercia era relativo a todas las estrellas o, como decimos en la actualidad, a toda la nebulosa. Sin embargo, el principio de Mach, como lo llamó Einstein, presentaba una dificultad, no proporcionaba una conexión física entre las estrellas y el sistema de inercia. Mach solo sustituyó el universo por el espacio absoluto de Newton como un sistema de coordenadas, donde los objetos existían y se movían. No nos llevó más allá, para mostrarnos qué es la inercia, o por qué funciona como funciona. Tal vez podamos decir que nos llevó por una pequeña fracción del camino y llevó a Einstein un largo trecho. En 1916, Einstein propuso su teoría general de la relatividad. En efecto, era una teoría sobre la gravitación universal y la inercia. Einstein redujo las dos fuerzas a la misma cosa y lo expresó en su famoso principio de equivalencia: las fuerzas gravitacionales y de inercia son indiferenciables e iguales. Su representación de esto consiste en un hombre en un ascensor en el espacio. El hombre está lejos de objetos grandes. Si el ascensor se mueve de manera uniforme a una velocidad constante, de una muy baja a una muy elevada, el hombre parecerá carecer de peso, no percibirá movimiento ni atracción gravitacional. Sin embargo, si el ascensor se detiene, si lo tira un cable cósmico en la dirección de la altura del hombre a velocidad en aumento, el hombre comenzará a sentir que la gravedad actúa sobre él. Cuando se alcanza una aceleración determinada, equivalente a la medida de 10 metros por segundo cuadrado, el hombre imaginará que está de retorno en la Tierra y que lo atrae la gravedad terrestre como antes de que partiera de su planeta. Por supuesto que esto no es así. Su falsa impresión es solo el resultado de la inercia y la aceleración en su ascensor. No hay gravedad o, en realidad, deberíamos decir que no hay un objeto grande en su vecindad. De esa manera, Einstein ilustró que la inercia y la gravedad tienen exactamente los mismos efectos en el observador y no pueden distinguirse sobre la base de observaciones locales. Siguió para explicar la gravedad y la inercia en los mismos términos físicos. Mientras el peso de los objetos en una gran masa celeste, como la Tierra, es provocado por la atracción gravitacional de ésta, el comportamiento de inercia de los objetos se explica por la atracción gravitacional de toda la materia en todos lados. Para utilizar una simple analogía, diremos que el caño que está sobre la mesa frente a mí permanece donde está en gran parte porque todas las estrellas y las nebulosas del cosmos lo atraen y desde todas las direcciones concebibles. Es como si millones de pequeños cables estuvieran conectados al caño en forma simétrica todo alrededor y tiraran con la misma fuerza en el mismo momento en todas direcciones. Asimismo, cuando tiro un lápiz de un lado del cuarto al otro, va en línea recta, aparte de la gravedad de la Tierra, porque se ve tironeado en todos los ángulos rectos en la dirección de su vuelo por la totalidad de la materia en el universo, por todas las estrellas o nebulosas. De esa manera, la inercia en el mundo conocido es en realidad gravitación, pero no la de la Tierra o la de un solo cuerpo cerca de nosotros, sino la gravitación de cada partícula en el universo. Es el efecto de la sumatoria de un empujón, tirón o campo gigante, según cómo se mire el mecanismo gravitacional. El lector preguntará,
¿Cómo nos ayuda esto a explicar cómo vuelan los platillos voladores? Si los dueños de los platillos voladores pudieron inventar un medio revolucionario de antigravedad, por ejemplo, una pantalla electromagnética que rodee sus naves, esto significa que puesto que así como se puede superar la gravedad de la Tierra, también se puede superar la gravedad de inercia de todo el resto del universo. Si se bloquean las gravitaciones o ultrapartículas o campos, que explican la gravitación de la Tierra, el efecto gravitacional del resto del mundo también queda bloqueado. Por lo tanto, los platillos voladores, con su pantalla antigravedad, ¿podrán volar por encima de la Tierra e ignorar las leyes de la inercia? En términos literales, estarán volando en una pequeña taza o sobre donde no actúan ni la gravedad ni la inercia. Si las criaturas que construyeron y conducen los platillos dominan la gravedad, también, según Einstein, tienen que superar la inercia. La clave de lo que digo consiste en pensar en cómo un átomo o una molécula o un grupo de ellos, que conforman un objeto, se comportarán sin influencia gravitacional. El caño en mi escritorio, al alcance de mi mano en este momento, puede volar de un lado de la habitación al otro. Asimismo, si arrojo un lápiz, la más leve brisa puede hacerlo volar en un ángulo recto al otro lado de la habitación. Es decir que podemos suponer que los átomos y la materia en un área libre de inercia se volverán casi totalmente libres en el medio que los rodea. Pueden moverse en una dirección con la misma facilidad que en otra. No tendrán tendencia a permanecer en una posición rígida, quieta, como ocurriría normalmente, sino que pueden volar en cualquier dirección en que los impulse una leve fuerza. Creo que esto explica cómo los platillos voladores pueden acelerar de 0 a miles de kilómetros por hora y desacelerar con la misma rapidez. ¿Cómo pueden realizar las maniobras drásticas registradas? Una vez que una fuerza, de cualquier clase, los impulsa en una dirección diferente a la de su línea de movimiento, los átomos y las moléculas no tienen la tendencia de seguir en su dirección anterior. Por lo tanto, no se ejerce tensión sobre la estructura de la nave, y las fuerzas moleculares de conexión del material del que está hecho no se ven desmembradas. Una vez más, los ocupantes, si logran vivir en un mundo semejante, sin inercia, no se ven aplastados, ni siquiera perturbados, por los giros de la superestructura a su alrededor. Podrían sentarse y leer un libro con tranquilidad sin enterarse de que la nave estaba realizando acrobacias sorprendentes. El concepto de la pantalla de gravedad-inercia también explica por qué los platillos voladores no se queman a medida que vuelan por la atmósfera a altísimas velocidades. Tomemos en cuenta una molécula o un átomo de gas que golpea contra otros átomos en la atmósfera, sujeto a las leyes de la inercia como todo lo demás. No causa mucho daño o desorden porque tiene una masa pequeña, un platillo pasa volando y la molécula queda dentro de la pantalla de gravedad-inercia. De repente, esta pequeña molécula de aire queda completamente libre. Ya no tiene el golpe del movimiento, puede golpear contra cualquier cosa sin causar la menor fricción. En otras palabras, entra en la pantalla como una bala y golpea contra el platillo como una pluma. Sin embargo, a medida que el platillo sigue su vuelo veloz, esta molécula sale por la parte de atrás de la pantalla en un estado muy agitado. Se encuentra otra vez en el mundo de la inercia y comienza a golpear contra moléculas muy agitadas. Su pequeño golpe se ve magnificado como resultado de la fricción, que no era posible. Esto causa una liberación de energía, la luminosidad, vista alrededor de los platillos voladores, en especial a la noche. Quizás sea el momento para revisar lo que dijimos y lo que no. En algún sentido, hemos explicado cómo vuelan los platillos voladores, pero no cómo se genera una pantalla de gravedad e inercia. A veces, los platillos voladores en observación durante el día, con anteojos polarizados, y algunas fotografías de platillos, exhiben una especie de aureola o corona a su alrededor. Por supuesto que esto puede ser la parte física de la pantalla, pero cómo se produce sigue siendo un misterio, por lo menos para este autor. Es casi seguro que el campo está relacionado con electricidad y magnetismo de alguna manera, pues se han notado los efectos de ambos en conexión con los platillos voladores. También es probable que se utilice energía nuclear en el proceso de generación, porque el aumento en los niveles de radiactividad de fondo también acompaña los vuelos de ovnis. Sin embargo,
No conocemos los mecanismos exactos que producen la pantalla. Investigaciones en este campo son secretas. La potencia terrestre que desarrolle esta técnica primero tendrá una enorme ventaja militar. Tal vez vuelva obsoletas no solo las aeronaves, sino también los misiles balísticos. Pensemos qué puede significar el dominio de la gravedad y la inercia para el hombre, para su vida en la Tierra y su progreso en el espacio, si otras razas se lo permiten. En primer lugar, aquí en la Tierra, el control de la gravedad y la inercia podrían transformar gran parte del sistema económico. Enseguida pensamos en aviones libres de gravedad, más las ventajas de poder controlar la inercia que gobierna y perturba tanto nuestras vidas. Si se controlara la inercia, un niño de 5 años podría hacer rebotar un elefante en su rodilla. El trabajo de todo el mundo se realizaría con pequeñas cantidades de energía. Esto depende, por supuesto, de cuánto hace falta para producir esta pantalla. Podríamos mover montañas con solo la cantidad de electricidad que ilumina un hogar. Tal vez esté a nuestro alcance la manipulación de todo el fenómeno de la fricción. Los trenes podrán andar a grandes velocidades sobre los rieles, protegidos por la pantalla de inercia, con solo una fracción de la potencia. La idea del vuelo libre de inercia abre interesantes perspectivas para el viaje espacial. Y con el vuelo libre de inercia, el espacio ya no sería una barrera para el viaje solar. Algunos astrónomos y físicos señalan las enormes cantidades de energía necesarias para acelerar hasta una pequeñísima carga lo suficientemente cerca a la velocidad de la luz para hacer el viaje a la estrella más cercana en un período razonable. Sostienen que la única comunicación que la humanidad tendrá con vida inteligente de otra parte de la galaxia es por radio. Las distancias entre las estrellas se miden en años luz y solo una cantidad limitada de estrellas están dentro de la mitad de un año luz, equivalente a 90. Por lo tanto, se vuelve evidente la necesidad de acercarse a la velocidad de la luz para lograr viajes interestelares. Sin embargo, con la antigua ley de inercia, siquiera acercarse es muy difícil, algunos científicos lo creen imposible. El Dr. Frank Drake ilustra el problema con el cálculo de que entregar la Enciclopedia Británica a nuestro vecino interestelar más cercano requeriría un cohete tan inmenso que la explosión del despegue incineraría el estado de Florida. Otros científicos, por supuesto, siempre han creído que el viaje interestelar es posible, inclusive con las limitaciones de un mundo con inercia. El gran físico alemán, el profesor Singer, una vez propuso un vehículo interestelar capaz de recolectar los átomos de hidrógeno en el espacio en una red gigante y convertirlos en combustible en el camino. Pero si logramos desarrollar la pantalla de gravedad-inercia, podremos acercarnos a la velocidad de la luz con poca energía. También podría significar que las especies superiores, que descubrieron la técnica hace mucho tiempo, han viajado una y otra vez entre las estrellas con bastante regularidad. A su vez, esto incrementaría la posibilidad de que nuestro sistema solar reciba visitas de razas de otras estrellas.